Nueva Zelanda, luego que la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, anunció el aplazamiento por casi de un mes de las elecciones legislativas, cuya nueva fecha es el próximo 17 de octubre, esto justamente por el rebrote del COVID-19, principalmente en la ciudad de Auckland, que por cierto es la más poblada de ese país. Ardern, quien había convocado comicios para el 19 de septiembre, explicó que básicamente el aplazamiento va a permitir a la Comisión Electoral habilitar centros de votación anticipada y darle la oportunidad de alguna manera a los partidos de finalmente realizar sus campañas políticas, ya que el país mantiene hasta el próximo 26 de agosto confinados a los 1,7 millones de habitantes de esta gran ciudad de Auckland y obviamente restricciones sociales sobre el resto de ese país. Acá hay que recordar que durante meses Jacinda Ardern ha sido aplaudida internacionalmente por su exitosa o relativamente exitosa gestión frente a la pandemia, que incluyó uno de los confinamientos más estrictos del mundo cuando, recordemos, a finales de marzo el país tenía unas 50 infecciones y que le permitió retomar a la práctica la normalidad a principios de junio, básicamente. Y ahora, bueno, ¿por qué decíamos que no fue completamente exitosa? Porque tras 102 días sin infecciones locales, finalmente las autoridades detectaron el pasado martes 4 casos de COVID-19 en una misma familia en Auckland, cuyo virus de origen desconocido se sospecha, eso sí, procede del extranjero. Y desde entonces es que los casos vinculados a este brote, a esta familia, han ascendido a más de 50 personas en esa zona. Ahora, llama la atención que con 50 casos se tomen estas medidas bien drásticas, pero ha sido parte de la estrategia que ha tenido Nueva Zelanda y que ha sido tan aplaudida en el mundo, ¿no? Con pequeños, un brote muy focalizado, muy pequeño, inmediatamente medidas drásticas para posteriormente cortar cualquier posibilidad de que continúe la propagación del virus. Claro, y es justamente la estrategia que utilizó el gobierno de Ardern desde un inicio, que llevaban solamente 2 casos detectados, que el virus se sabía que provenía desde fuera, y de todas formas ellos cerraron fronteras, cortaron todo tipo de los transportes, es decir, se tomaron medidas eficientes e inmediatas. Y muchos obviamente alegaron también de que eran un poco radicales, pero el gobierno insistió que era mejor eso que estar lamentándose. Claro, y dio resultado. Y dio resultado. Bien, y ahora nos vamos a Venezuela, luego que el presidente Nicolás Maduro ordenó extender por una semana el confinamiento, como ellos le dicen, reforzado en todo el país, tras registrarse cifras récords de contagios, superando los 1000 casos diarios de COVID-19. El chavismo mantiene un calendario de restricciones que es más conocido por la prensa también local como 7+7, en virtud del cual se van endureciendo o suavizando las medidas de manera alternativa. El mandatario también mostró, y una de las cosas, Andrea, que más ha llamado la atención sobre esta noticia de Venezuela, que Nicolás Maduro mostró su satisfacción por el avance en las investigaciones de distintas vacunas en el mundo, pero en particular hizo énfasis en la desarrollada por Rusia, que recordemos fue anunciada la semana pasada, y aseguró que será el primer venezolano en ponérsela para poder predicar con el ejemplo e incluso antes que los trabajadores de la salud, que obviamente generó un poco de molestia por parte de la oposición, porque decían claramente los funcionarios de la salud en Venezuela deben ser los primeros en recibir una vacuna para poder seguir ayudando a las personas y no precisamente el presidente de ese país. Bien, y ahora nos vamos a Bielorrusia, luego que el presidente de ese país, Alexander Lukashenko, rechazó los llamados a nuevas elecciones y pidió a sus partidarios defender al país, mientras que miles de personas se manifestaron contra el gobierno de Minsk. El presidente bielorruso de 65 años reaccionó a los llamados de la oposición de organizar nuevas elecciones tras las celebradas, recordemos, el pasado 9 de agosto, en las que, según el recuento oficial, Lukashenko logró cerca del 80% de los votos, cuando su principal rival apenas alcanzó el 9%, pero y es una de las razones también que suscitaron acusaciones de fraude, y una ola de protestas sin precedentes en ese país. La manifestación de este domingo, bueno, es una de las mayores hasta la fecha en desafío a Lukashenko, quien calificó a los manifestantes de un rebaño de ovejas e incluso de criminales que están controlados por el extranjero. Acá él dice que toda esta protestas están lideradas por personas, o están organizadas básicamente por personas de Reino Unido y por República Checa. El tema es que ya son varios miembros de las élites los que se han unido a estas protestas, entre ellos periodistas de la televisión pública, que precisamente
Habitualmente siguen las órdenes del gobierno, varios investigadores, también empresarios, pero también un exministro de Cultura justamente del gobierno de Lukashenko, que ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención por parte de la mínima oposición que permiten tener en Bielorrusia. Aquí va a ser fundamental el rol de Rusia, ¿no? De Vladimir Putin, que tiene, por supuesto, ahí mucha influencia. Y que ya dijo que los iban a apoyar, mientras que en otras reacciones internacionales Reino Unido dijo que no van a reconocer las elecciones del 9 de agosto.